Abran sus Biblias si son tan amables en Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 4. Y vamos a considerar en esta mañana un sermón titulado Viviendo la vida resucitada. Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 4 dice así: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. El sermón en esta mañana contiene 6 puntos. La primera es una introducción. El segundo punto es la señal de una vida resucitada. El tercer punto es la responsabilidad de una vida resucitada. El cuarto es la fuente de la vida resucitada. El quinto es la razón de la vida resucitada. Y el sexto es la revelación de la vida resucitada. El pastor John MacArthur dice: es necesario que los cristianos abandonemos el mundo antes de poder alcanzarlo. Es necesario que los cristianos abandonemos el mundo antes de poder alcanzarlo. El Señor Jesús en San Juan 17:8 nos dice claramente: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y envió a sus discípulos diciéndoles: por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden y hagan todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. San Mateo 18, 9 y 20, en conexión con Juan. Proclamar las buenas nuevas del Evangelio hasta lo último de la tierra es tanto el privilegio como la seria responsabilidad de la iglesia. En el libro de los Hechos, el capítulo 1 y el versículo 8, nos dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y aunque pueda parecer paradójico, mi amado hermano, es necesario que los cristianos abandonemos el mundo antes de hacer el intento de salir a alcanzarlo. En Gálatas capítulo 1 y versículo 4, el apóstol Pablo declaró que Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo. Los cristianos pertenecemos al reino de Cristo y su reino no es de este mundo. San Juan 18:36 lo aclara. Nosotros hemos vencido al mundo mediante la fe en Cristo. Primera Juan 5, 4 y 5 lo dice. Y aunque estamos presentes en este mundo, en nuestro cuerpo, nuestro espíritu tiene su ciudadanía en los cielos.
La Biblia es clara cuando nos enseña que estamos en el mundo, pero que no somos de este mundo. Y si nosotros no abandonamos el mundo, no se nos puede ocurrir la idea de salir a alcanzarlo. Solo cuando nos levantamos por encima del mundo, podemos entonces estimar la espantosa pobreza espiritual en la cual tantas personas viven. Y podemos aprender a poner nuestros ojos en las realidades celestiales. Nuestras bendiciones están en el cielo. Efesios 1:3 nos lo dice. Somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Allí están los ángeles. Lo dice Efesios 3:10. La iglesia es de testimonio a principados y potestades. Está Cristo, lo dice Efesios 1:20, allí está sentado con el Padre. Nosotros existimos en el reino celestial mediante nuestra unión con Él en su resurrección. Puesto que las cosas más valiosas para nosotros están en el cielo, no debemos enredarnos en los asuntos de este mundo presente. Todos estos pasajes de las Escrituras conforman la base teológica para el mensaje de Pablo en Colosenses 3, 1 al 4. El apóstol, al proceder con la parte práctica de la epístola que está desarrollando y escribiendo, comienza con un llamado a los lectores a preocuparse por la realidad celestial. Ese es el sello de la verdadera espiritualidad. Y es el punto de partida de la santidad puesta en práctica que la iglesia debe vivir. Hay 5 características en el desarrollo de Pablo en este pasaje de la Escritura, 5 características de la vida resucitada que se desprenden del texto. La señal de la vida resucitada, la responsabilidad de la vida resucitada, la fuente de la vida resucitada, la razón de la vida resucitada y la revelación. Y la primera de ellas surge del texto en Colosenses 3:1, cuando dice: si pues habéis resucitado con Cristo. Esa es la señal de la vida resucitada. La palabra sí, de la cual estamos viendo aquí, si pues habéis resucitado con Cristo, denota una realidad, la realidad como está aplicada en Colosenses 2:20, cuando el mismo apóstol dice: si pues habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo. Y una mejor traducción en el griego podría ser esta: ¿desde cuándo? Entonces, el creyente que ha sido resucitado con Cristo no puede vivir en incertidumbre. Esta es la señal de la vida resucitada. Hay un evento, hay una realidad. Es tu resurrección en Cristo, lo que se experimentó al ser unido a Cristo, al haber creído en Él. El verbo entonces significa en realidad resucitado con Cristo, y se trata de un hecho cumplido, no es algo por ocurrir, es lo que te ha sucedido, por eso es una señal de tu vida resucitada. Desde el punto de vista espiritual, los creyentes han participado en la muerte y la resurrección de Cristo en el momento de la regeneración, en el instante de la salvación. En Gálatas capítulo 2 y el versículo 20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la
lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Al estar unido a Cristo, participamos de su muerte y de su resurrección. En este versículo de Gálatas, el apóstol muestra la unión del creyente con el Señor, mediante la cual comparten una misma vida. Y Pablo en la escritura a los Colosenses dice lo mismo: compartimos una nueva vida resucitada porque estamos en Cristo. Cuando él le escribe esta verdad a los romanos, en el capítulo 6 y el versículo 3 y 4, nos enseña lo mismo. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y este no es el bautismo en agua, es sumergirnos en la realidad de Jesús. Pero el punto es que somos resucitados con Él para vida nueva. El bautismo al cual se refiere aquí no es la inmersión en agua, sino la inmersión en la muerte y en la resurrección del Salvador. Esto ocurre en la salvación y esta es la señal de la vida resucitada. Mediante su unión con Cristo, los creyentes han muerto, han sido sepultados y han resucitado con Él. Y a través de la fe salvadora han entrado en una nueva dimensión, la dimensión del reino, la dimensión espiritual. Es como que vivimos en un paralelismo. En cuerpo estamos pisando la tierra, pero nuestra realidad es celestial. Somos poseedores de una vida divina y eterna que no consiste solo en una existencia sin fin, sino en una calidad de vida celestial que se puede disfrutar gracias al Señor que vive en nosotros. Por lo tanto, los creyentes están vivos en Cristo para experimentar las realidades del reino divino. Y todo lo anterior lo debemos tener en cuenta porque debe ser el vivir una vida consecuente con esta realidad. Pablo también nos habla de esa realidad de manera específica cuando en Romanos 6, 11 al 19 dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. No podemos pretender salir a ganar al mundo si no lo abandonamos primero. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino, por lo tanto, esto te debe llevar a una alternativa, la real, la conexión de tu vida con el reino, tu vida espiritual real. Presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. No debemos ignorar ni tampoco olvidar nuestra identidad nueva en Cristo, ni la manera como hay que vivirla al estar resucitados en Él.
Podemos controlar y vencer toda pasión pecaminosa mediante el poder del Cristo resucitado en nosotros. Él mora en nosotros y estamos unidos con Él. Hemos resucitado en Cristo, no podemos vivir más como antes de ser de Él. No solo que Pablo habla de esta señal ineludible de nuestra resurrección en la unión con Cristo, sino que también nos habla de la responsabilidad de la vida resucitada. Y esto lo entrega, lo arroja el texto en el párrafo que sigue, cuando dice: buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Esta es la responsabilidad de la vida resucitada. La palabra buscad se extrae del griego seteo, que está en un tiempo presente continuo y que indica una acción continua. Esto quiere decir permanentemente. La norma de vida para cada creyente consiste en ocuparse de las realidades eternas que le pertenecen a Cristo. No es nada diferente a lo que San Mateo 6:33 nos dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ocuparse de las cosas celestiales es ocuparse de aquellas que comanda el que reina sobre ellos. Ocuparse de las cosas celestiales, en definitiva, es ocuparse del que reina sobre nosotros. Estas son las cosas de arriba. Las cosas de arriba se refiere al reino celestial. ¿Y se refiere a qué? Porque ¿cómo materializamos esto? ¿A qué se refiere? Se refiere a vivir permanentemente ocupados en los valores que caracterizan el carácter de Jesús, tales como la ternura, la bondad, la mansedumbre, la paciencia, la sabiduría, el perdón, la fortaleza, la pureza y el amor. Entonces, ¿cómo materializamos el hecho de que vivimos una vida resucitada? Algunos piensan entonces no tenemos que hacer nada de lo que le corresponde a una persona normalmente en el mundo. No está diciendo esto Pablo. Está diciendo que toda tu labor debe estar empapada del reino de Jesús, que tu resurrección debe empapar tus actividades de las maravillas del reino. Y las repito: la ternura, la bondad, la mansedumbre, la paciencia, la sabiduría, el perdón, la fortaleza, la pureza y el amor son las cosas de arriba, que deben ser practicadas por ti en este tiempo en el que te toca vivir sobre la tierra. Poned la mira, dice Pablo, en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y la palabra mira se extrae del griego phroneo, que significa mente. El hecho de poner la mira en las cosas de arriba es que tu mente esté totalmente ligada a las realidades del reino. Un pensamiento unido a la ternura permanentemente, un pensamiento unido a la bondad permanentemente, un pensamiento unido a la mansedumbre permanentemente. Todo esto influirá en las relaciones matrimoniales, familiares, con vecinos, laborales. Todos los que te rodean pueden percibir la dulzura del reino a través de tu vida resucitada. Poned la mente, pensar o tener una disposición interior para con estas cosas, las de arriba. Significa buscar solamente el cielo
y pensar en el cielo. Entonces, una vez que lo hablé, me decía un joven, ¿pero y cómo hago? Yo trabajo en una línea de producción. Entonces me decía, yo estoy allí absorto pensando en el cielo y se me apilan las piezas y viene el jefe y... No, pero es que no significa esto. Es que tú puedes estar haciendo lo que tienes que hacer con ternura, con bondad, con mansedumbre, y tu mente está puesta en el cielo cuando estás trabajando en la tierra. Y sigue diciendo Pablo, donde está Cristo, significa su atracción. Él es la absorción para nosotros. Allí está Cristo. Por ende, los pensamientos que se centran en las realidades celestiales y que deben llenar la mente del creyente, deben provenir de las Escrituras. Cuando Pablo le escribe a los filipenses, le dice, por lo demás, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza en esto, pensad. Es que la mente ha sido resucitada en la resurrección de Jesús. Y la mente resucitada se alimenta de la misma luz que nos dio vida. Y la misma luz que nos dio vida para resucitar es la bendita palabra de Dios. El grave problema en la consejería es justamente la discrepancia entre este concepto y lo que se vive. Pero el problema no está en que no haya resurrección, es que no hay un verdadero respeto de los medios de la gracia. Pretendemos tener la mente puesta en las cosas de arriba cuando la Biblia brilla por su ausencia en mis lecturas diarias. Pretendemos tener la mente llena de las cosas de arriba cuando mi ejercicio mental es cargarla de las cosas de la tierra. ¿Has resucitado con Cristo? ¿Vives conectado al reino? ¿Y eso no te hace ser una persona irresponsable? ¿Te hace ser una persona que brilla en lo que hace? Porque el reino se derrama a través de las actitudes y tú empapas del carácter de Jesús al que te toca de cerca. En cuarto lugar, ¿qué dice Pablo sobre la fuente de la vida resucitada? Dice lo siguiente: donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. La expresión sentado a la diestra de Dios es un lugar de honor, es un lugar de majestad. La Biblia lo menciona con frecuencia. Esta es la posición de la exaltación de Cristo. Él está sentado a la diestra de Dios. No quiere decir que yo tengo a Cristo como un bien, allí está, estoy tranquilo porque Él está a la diestra de Dios. Esto tiene toda una connotación de reino sobre tu vida. Cristo no está sentado a la diestra de Dios simplemente esperando que en algún momento llegue el momento del encuentro final. Cristo está sentado a la diestra de Dios, reinando sobre su pueblo. No hay una desconexión del Cristo sentado a la diestra de Dios con los hijos del reino que tienen la función de empapar de Cristo el medio donde se desempeñan. No existe tal realidad. El que está sentado a la diestra de Dios es el que te llena para influir tu entorno. Esto es vivir la vida resucitada. En Salmo 110:1, en la voz del Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, encontramos la expresión, dice Jehová, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra,
hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Hay todo un plan, hay todo un programa. Esta voz del antiguo pacto comunica un programa de redención que está en cauce y en desarrollo. Nos encanta que el plan de redención haya tenido gracia para con nosotros, ¿verdad? Nos encanta que en la eternidad, de acuerdo a Romanos 8, el Padre nos haya conocido. Nos hace la vida fabulosa pensar en eso. Pero no te olvides que Romanos 8 arranca en una eternidad y termina en la otra, y tiene todo un escenario intermedio que es la vida en la tierra. Cristo nunca deja de ser rey en ningún momento hasta que estemos en gloria. El problema del creyente es no entender su vida resucitada. Le encanta ser escogido, le encanta terminar en el cielo, pero no le encanta estar bajo la directiva del rey mientras pisa la tierra. Y permítame decirle, mi amado, no existe una cosa sin la otra. Porque ese no fue el plan. Al plan de Dios no lo definen mis gustos, lo arruinan mis gustos. Al plan de Dios lo definió Él. Y mi vida es cada vez más dulce cuando me ajusto a su plan. Vivamos la vida resucitada. Porque estamos en Cristo. Jesús dijo a quienes le acusaban en el juicio: pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. El vivir una vida resucitada y el tener a Cristo sentado a la diestra del Padre te debe constituir un humano conectado con el poder para vencer las pasiones de la carne. Ya que Cristo fue coronado y exaltado a la diestra del Padre, se establece como la fuente de la bendición para su pueblo. Jesús les dijo a sus discípulos: si todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Y lo más maravilloso es pedir perdón en su nombre por la lucha en la cual estás cayendo como un vencido hasta el día de hoy. Vivir la vida resucitada es vivir una vida de poder frente a la tentación, una vida de poder frente a la práctica del pecado. Una vida de poder frente a la tarea de la expansión del reino que se desarrolla cuando entendemos que hay que abandonar el mundo, que no podemos ser un ejército del reino mezclado en la cultura del mundo. El mundo no puede gobernar tu mente, el mundo no puede gobernar tu corazón, ni mucho menos tu cuerpo. Los creyentes podemos tener la certeza de que nuestra búsqueda concluye en Él, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, dice Pablo escribiendo a los Corintios en su segunda carta, el capítulo 1 y el versículo 20. Dime entonces, tú eres un habitante del reino y vives una vida resucitada sin oración y sin dependencia del poder de Cristo para pelear tu vida en la carne. Pues que esto no funciona. Ese es el modelo cómodo que procuramos y en el cual tantas veces patinamos en el mismo fracaso. Señor, esta es mi lucha. Señor, me acerco a ti no con un corazón altivo, me acerco a ti reconociendo, Señor, que necesito tu asistencia para estar en pureza,
y glorificar tu nombre. En quinto lugar, la razón. La razón de la vida resucitada. El pasaje lo entrega en la expresión del versículo 3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Esta es la razón de la vida resucitada. Los creyentes hemos muerto al sistema del mundo mediante nuestra unión de fe con Cristo, en su muerte y en su resurrección. Pablo escribió en Gálatas 6:14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Pablo entiende que hay una realidad en su unión con Cristo. Él entiende que el mundo le es crucificado a él y él al mundo. Y esta crucifixión es el emblema más claro de la muerte. Y la muerte habla justamente de una total incapacidad a reaccionar frente a ningún estímulo. Pero resulta ser que la iglesia de Cristo hoy está sensible a los estímulos del mundo y pretende entonces agarrar y etiquetarlo como cristianos. La cosmovisión del mundo, en toda su maldad, muchas veces entra o quiere entrar por dentro a la iglesia y queremos etiquetar las cosas como cristianas. Pablo entendió que el mundo le había sido crucificado a él y él al mundo. Deja que lo que sea del mundo quede en el mundo. Tu tarea no es absorber la cosmovisión del mundo, tu tarea es llenar de Cristo el entorno en el que vives. Tu tarea es ganar al mundo y no lo puedes hacer si primero no lo abandonas. El tiempo pasado del griego apodnesko, desde donde se toma la expresión habéis muerto, indica que se muere en el momento de la salvación. Sí, yo soy salvo y estoy yendo al cielo, pero todavía no me llegó el segundo bautismo del Espíritu, la unción. Todavía no me decidí de que Cristo sea mi Señor. Mirá, si Cristo no es tu Señor, dudo que sea tu Salvador. Habéis muerto. El griego está en el tiempo pasado. Ocurrió tu muerte. Tu muerte ocurrió en el momento de la regeneración. El punto es que no entiendes que debes vivir una vida resucitada. Por eso es que Pablo, cuando le escribe esta verdad a los Corintios, en la segunda carta, el capítulo 5 y el versículo 17, dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado y ahora todas son hechas nuevas. Hay un vínculo diferente con el pecado, hay una mente puesta en las cosas del cielo que son propias del carácter de Jesús. Estar con la mente en todo lo puro, todo lo justo, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna y si algo digno de alabanza. Vivir pensando en esto es tener la mente puesta en las cosas de arriba. Y esto hace que Cristo sea puesto en el suelo por tu vida,
resucitada. Y quiero que se entienda, esto hace que el Cristo sentado a la diestra de Dios, a través de tu vida resucitada, sea comunicado, compartido en el suelo, en la tierra donde tú estás. Esto es mostrar a Cristo para la gloria del Padre. Cuando dice vuestra vida está escondida con Cristo en Dios, significa que los creyentes compartimos una misma comunión con el Padre y con su Hijo. Compartimos una misma comunión con el Padre y con su Hijo. Esto es lo que significa, y esto es algo tremendo, poderoso, maravilloso. Esta es la razón por la que tenemos que llevar una vida resucitada. Es que estamos en contacto permanente en la familia de Dios, en esta nueva dimensión espiritual, con el Padre y con el Hijo. Dicho de otra forma, si a alguien en el mundo en algún momento se le ocurre buscar a Dios, no lo puede hacer si no es por la vida de un cristiano. Va a buscar el patrón, el rumbo, a ver dónde lo encuentro. El Señor usará un cristiano presentándole una Biblia, predicándole el Evangelio, arrimándole un folleto, invitándolo a la iglesia, pero el que vive la vida resucitada alcanza al mundo porque primero aprendió a abandonarlo. En sexto lugar, y para terminar, la revelación de la vida resucitada. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Hay mucha tela para cortar aquí y es un tema sensible. Solamente te voy a decir esto: nadie puede negar que cuando el Señor venga, los suyos se unirán con Él para siempre. Esta es la verdad que transmite ahí. Cuando el Señor venga, los suyos se unirán con Él y esto será para siempre. Pablo lo escribe en 1 Tesalonicenses 4, 13 al 17. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado o habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Y allí o así estaremos siempre con el Señor. Hacia allá vamos, a la unión con Cristo, la cual no se termina más. Nuestra vida es una vida resucitada. Nos encanta observar los albores de la gloria. No estamos dispuestos a transpirar la camiseta del reino mientras nuestros pies levantan el polvo en el caminar de la vida. Nos encanta ver al Padre escogiéndonos en la eternidad y nos encanta verlo dándonos la gloria de su Hijo. Muchas veces no nos interesa abandonar el mundo. 1 Corintios 15, 51 dice claramente que en un momento, en un abrir y en un cerrar de ojos, seremos transformados. Seremos resucitados. Cuando el Señor venga va a ocurrir esto. Los suyos, los que han muerto y los que estén vivos, serán trasladados a una unión con Él para siempre. Y esto es lo que Pablo dice: cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y el punto es, ¿por qué dice esto? Porque mire, mi amado hermano, si usted quiere vivir la vida resucitada,
viva como un habitante del cielo mientras esté en la tierra. Él aclara y dice, ustedes deben vivir de una manera consecuente con lo que les va a ocurrir al final. Cuando Juan habla de esto, lo aclara y dice, todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, como Él es puro. Vivan hoy entendiendo a dónde llegan. Empapen el hoy de la gloria del mañana. Eso dice Pablo aquí. Vivan la vida resucitada. Al regresar el Señor, se establece una unión definitiva con su pueblo. Y esta unión que no acaba jamás, será la unión en donde habrá un último tiempo de recompensas que se llama Tribunal de Cristo. En donde dice la palabra que cada uno recibirá lo que hizo mientras estaba en el cuerpo, ya sea bueno o ya sea malo. Por eso cuando la palabra habla de la venida de Cristo, nunca lo separa de sus dones y galardones consigo, y nunca lo separa de que esos dones y galardones están relacionados con las obras del cuerpo. ¿Por qué? Porque en Efesios 2:10 lo dice, somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, en función y en definitiva, el tribunal de Cristo solamente va a remarcar cuánto del modelo original de Dios se pudo replicar en tu vida terrenal o no. El Señor nos llama en esta mañana a vivir una vida resucitada. Póstrate, pide perdón y dile, Señor, todavía me queda mucho polvo de este mundo. Lávame. Lávame, Señor. No leo como corresponde, no oro como corresponde, no respondo como corresponde. Mi corazón no se dirige como corresponde. No estoy testificando de ti. Lávame, Señor. Quiero vivir la vida resucitada. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Señor, somos tan débiles, tan falibles. Lávame a mí, Señor. Lávame a mí, para que más limpio pueda servir a mis amados de una manera mejor. Lávame a mí, para que pueda dar más gloria a tu nombre. Lávame a mí de tanto polvo que tengo de este mundo, para que se pueda ver más nítidamente el carácter de Jesús. Oramos al Padre en el nombre de Jesús. Amén.